Vamos a orar. Padre Santo, te entregamos este tiempo, Señor, en tus manos. Señor, te pedimos que tu palabra nos hable a través de ella, Señor. Pon palabras en mi boca, las correctas, y que podamos aprender más y más cada día, Señor, de todo lo que nos enseñas a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos redarguya y nos enseñe, Señor, y abra nuestro entendimiento en esta hora, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Y continuamos, mis hermanos, con este libro, muy cortito, pero muy sabroso, cuando uno lo va estudiando. Y yo le puse de título, Vos bendice a Ruth. Vamos a ver por qué este título. Y como siempre hacemos una introducción, vamos a recordar dónde habíamos quedado el domingo pasado. Ruth abraza la fe de Jehová y comienza a aplicar la ley del pueblo hebreo para su sustento y el de su suegra. Habíamos dicho que Ruth había sido bien discipulada por su suegra, conocía la ley, conocía la palabra de Dios escrita hasta ese momento muy bien, y abrazó la fe del pueblo de Israel, la fe de su esposo y de su nuera, y dada la situación había comenzado a aplicar esa ley a favor de ella y de su suegra, en un buen sentido, ¿verdad? Ruth recibe la bendición de Booz y se queda segando los campos hasta el fin de la temporada. Lo primero que hace Ruth cuando llega a Belén de nuevo con su suegra, se pone a segar en los campos, y ella, al tener una actitud decorosa de trabajo, hemos visto y mencionado lo fuerte que trabajó ella en ese campo, había sido de agrado para el dueño de ese campo, que era Booz, un hombre poderoso en todo el sentido de la palabra, y le permitió que ella se quedara en la siega de la cebada y del trigo. Eso duró 49 días, por lo cual debemos establecer que cuando empezamos a leer el capítulo 3, ya Ruth tiene más de 50 días en ese lugar. Ya han transcurrido más de 50 días en el capítulo 3. De repente, si le agregamos unos días más, porque tienen que, después que recogen todo el trigo y la cebada, tienen que dejar secar unos días antes de poder separar la cáscara de la semilla del arroz o de la cebada. Podemos decir que estamos hablando ahora en el capítulo 3 de 3 meses desde que Ruth se devolvió con Noemí a Belén. Noemí comienza a entender el mover de Dios a través de Booz y visualiza un camino de redención. Eso lo vimos cuando Ruth llega y le informa a Noemí que el dueño de los campos donde ella había ido a segar era nada más y nada menos que Booz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Tenemos que todos esos detallitos ir manejándolos bien en la mente para poder entender todo lo que viene después. Entonces vamos a arrancar con el capítulo 3, el verso 1, y nos dice que después le dijo su suegra Noemí, hija mía. Esa expresión ya la habíamos visto en el capítulo 2, y habíamos hablado que esa expresión hija mía ya daba un indicio de una hermandad muy, muy estrecha entre su suegra y su nuera. ¿No he de buscar hogar para ti que te vaya bien? Y aquí me tocó buscar esa palabrita hogar y me encuentro que en el original significa descanso, en hebreo, menujá, por eso puse HB hebreo. ¿Y por qué es importante? Porque a veces las traducciones nos disminuyen un poquito la profundidad de la palabra. No es lo mismo en este caso hogar que descanso. Y este descanso escrito aquí en hebreo es un descanso más bien espiritual.
no es referente a un descanso corporal. Estoy cansado, trabajé mucho, me voy a descansar. No, es un descanso a largo plazo espiritual, un descanso total que solamente Dios puede dar. Es el descanso de nuestra paz cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Es la paz que tenemos y sentimos que sobrepasa todo entendimiento. De ese descanso está hablando aquí. Y por eso es importante. Ahora, yo me puse a buscar y en las versiones Reina Valera más antiguas sí aparece descanso. Así que no estamos inventando nada. De hecho, cuando vi en inglés, haciendo la traducción, veo que sí en inglés esta versión dice descanso. Dice break, creo algo así. Entonces, es importante estos detallitos, ¿verdad? Que los vamos a ir viendo porque nos cambia un poquito el sentido de todo. Este descanso se relaciona con una paz eterna espiritual y Noemí comienza a comportarse como una verdadera hebrea, bendiciendo a otros al instruir a Ruth y tratando una línea de acción que ya hemos mencionado, Deuteronomio 25 en todos los capítulos, y hoy no va a ser la excepción, con el fin de que la voluntad de Dios sea realidad. Recordemos que cuando Noemí se entera que es Boaz el que está detrás de todo esto, a ella se le encienden las luces, empieza o inicia un proceso de cambio en ella de cambiar toda esa tristeza que ella tenía, que ella manifestó en los capítulos anteriores, por esa alegría de ver una luz al final del túnel, la luz de la redención. Y esto se va a ir poniendo cada vez mejor. Entonces ya Noemí, al ver esa luz a través de la palabra y empezar a recordar todo lo que la ley la ampara y todo lo que la ley dice, obviamente ya empezó a obrar siendo de bendición y a Ruth al poder guiarla para que haga las cosas correctamente. Ella conocía cómo el meollo del asunto en todas las cosas estas, porque a veces, hermanos, nos sucede a nosotros, podemos tener el conocimiento, más aplicar el conocimiento son otras cosas diferentes, y eso le llamamos sabiduría, a veces le llamamos astucia en el buen sentido de la palabra, porque también puede ser astucia para el mal. Esa suspicacia que debemos tener, porque el Señor mismo nos manda, ¿no?, que seamos suspicaces como la serpiente, dice, mansos como paloma. Pero siempre encaminado, esa palabra encaminada a un propósito que nos lleva a un buen destino, que es el bendecir a otros. Cuando usemos la astucia, utilicémosla para el bien y para bendecir a otros, ¿verdad? Y no para nuestro propio beneficio. Esa es la astucia que el Señor quiere. Hay un mal concepto hoy en día de la astucia, más en Panamá le decimos el juega vivo, y eso no es lo que Dios quiere, para nada. El juega vivo es algo que se utiliza para algo personal. Sálvese quien pueda, coge lo tuyo y vete. Eso no es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Tengamos en claro eso. Antes de seguir, tenemos que hacer un alto aquí hoy. En Levítico 25, yo voy a poner puse dos versos aquí nada más, pero es importante que usted con detenimiento lea todo el capítulo. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Yo le voy a resumir lo que este capítulo dice porque es muy largo, pero en pocas palabras lo que nosotros tenemos que entender hoy es que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y después de muchas cosas que ustedes saben que pasaron, que empezó Moisés y terminó Josué dirigiendo al pueblo, llegaron a la tierra prometida de Canaán, ¿verdad? Ahí suceden las reparticiones que la Biblia menciona
a las 11 tribus, porque hay una que no recibió heredad de territorio, que fue la tribu de Leví. Ellos son sustentados por las otras 11 tribus. Y ahí se repartió su espacio a cada uno. Y a su vez, en cada tribu se repartió a las familias de cada tribu. O sea que todas las tierras tenían un dueño familiar. Y es importante porque si en algún momento, por alguna razón, ese dueño de una tierra rentaba o vendía esa tierra, por alguna razón X, muchas podrían ser, pasaba algo muy particular. Cuando llegaba el año de jubileo, que es cada 50 años, hay un jubileo. Al llegar ese año 50, todas las tierras tenían que volver al dueño original. O sea que jamás podían vender a perpetuidad, es lo que está diciendo ese pasaje ahí en Levítico. O sea que en algún momento tenías que perdonarla. Si la vendiste por una deuda, el que la compró tenía que perdonar mi deuda y entregar mi tierra como si nada, de cero otra vez. Así de sencillo. Más o menos sucede hoy también en estos tiempos. El gobierno le da concesiones a ciertos grupos financieros por 20 años. Haz lo que quieras por 20 años, me das una renta y listo, pero a los 20 años me la tienes que devolver. Esa tierra jamás va a ser tuya. Eso sucede hasta el día de hoy. Algo así estaba pasando aquí y algo así era lo que la ley decía. Así que eso nos invita a nosotros a estar en la mente de Noemí. ¿Qué tenía que hacer Noemí? Empezar a recuperar sus tierras de su esposo, de sus hijos, de alguna manera, porque recordemos que Noemí no había tenido descendencia, sus hijos no habían tenido hijos, y todo ese problema que estamos viviendo en Ruth es porque no había descendencia de hijos varones. Y la bendición se había cortado, pero había maneras de poder recuperar. Y ya vamos a ver cuál era una de esas maneras. Entonces avancemos con Ruth 3:2. ¿No es vos nuestro pariente? Ya está maquinando Noemí, está amarrando una por una las ideas para poder concretar una aplicación perfecta de la ley. Con cuyas criadas tú has estado, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Y vamos a ver qué quieren decir estas palabras, porque si no, no estamos entendiendo nada. Yo tampoco sabía que era parva hasta hace unos días, soy bien sincero. Y parvas son los bultos de cosecha. Cuando ellos van segando, ellos van juntando los bultos de la cebada, los bultos del trigo, y todos esos bultos que se van amontonando para ir dejando secar, a eso le llaman la parva, y que está en un lugar específico que ahora vamos a ver. Avienta ahí es separar la paja del grano. La otra vez habíamos hablado que esos trigos, cuando se va secando, la cáscara del trigo o de la cebada es como un pasto seco, en la cual se va poniendo muy débil. Cuando uno sacude o a veces se usa pisarlos, se va separando la cáscara de su semilla. Noche, una palabrita ahí que podría estar así como que, de noche. Recordemos o veamos, ese tipo de actividades, porque ya no estamos en la siega, estamos ahora separando el trigo o la cebada de su cáscara, se hacía en unos lugares determinados y se hacía por la noche también, y se quedaban a dormir las personas que hacían en esa temporada. Se quedaban a dormir ahí. Y esto lo van a ver porque es importante. O sea, eran lugares muy alejados de sus viviendas y ellos no iban a ir caminando un montón de horas para después regresar. Antes que oscureciera, no había luces, no había plantas eléctricas. Los campos, cuando ahí llegaba la luz
de la noche, o sea, se iba el último sol del día, eso quedaba oscurito, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en ese tiempo. Entonces, noche en la Biblia, aquí en el original hebreo, hermanos, Laila significa noche que promueve cosas buenas. Miren ustedes, esto en español o en nuestro idioma jamás va a pasar. Pero también en hebreo y en la Biblia aparecen la palabra Hoshet, que también es una noche referida a que van a pasar cosas malas. Entonces aquí la Biblia nos está mandando una señal oculta en código de que esa noche iban a pasar cosas buenas, que si lo vemos a simple vista tal vez ni importancia le hubiéramos dado, es noche y punto. Pero estos detalles los vemos en los originales hebreos. Entonces vamos al 3, que se pone mejor ahora. Dice, te lavarás, le dice Noemí a Ruth, te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos. No se olviden que ella venía de estar viuda. Tal vez tenía el mismo vestido de todos esos meses que estaba de viuda, no sé, estaba descuidada, venía de cegar. O sea, el detalle aquí es importante. Te lavarás pues y te ungirás, te pondrás bonita, olorosa. Y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Vamos a ver qué es la era. ¿Cuántos saben qué es la era? Exacto, una zona. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Vos estás cirniendo su cosecha y en algún momento él tiene que ir a dormir. Y él dormía ahí mismo donde hacía la separación de la cáscara y el grano. Y es lugar grande, plano y limpio de trabajo donde se procesaba la cebada y el trigo. O sea que estamos hablando de un campo grande, muy grande, apartado de las viviendas, cerca de las cosechas, que las cosechas en aquella época no estaban detrás de las casas, tenían que caminar bastante. Y es un lugar acondicionado para que el trigo no se ensucie. Y cuando se separa el trigo, el grano de la cáscara tampoco se ensucie. O sea, que era un lugar limpio, plano, despejado, un lugar de trabajo. De hecho, la era aparece también cuando se construye el templo, esa misma palabra. Era un lugar donde se ponían todos los elementos del templo para luego construir el templo. Era un lugar de trabajo. No es como vemos a veces que vemos los bloques por allá, el cemento por allá. Esa gente estaba bien organizada y bien ordenada. Y cuando hacían algo, buscaban su lugar, a pesar de que era puro campo, buscaban un lugar específico para hacer su trabajo como debía ser. Noemí le da instrucciones a Ruth muy claras y precisas de lo que tiene que hacer. Y yo puse aquí, no es una trama de seducción y de amor desenfrenado y muchas cosas que muchas veces yo lo he escuchado en prédicas. Han un poquito puesto el morbo en este libro, en este pasaje, y yo la verdad que no sé por qué, porque no es así. Y eso es lo que hoy vamos a ver a través de la palabra, de lo solemne, de lo bello, de toda esta trama que va a suceder en estos próximos versículos, que no tiene nada que ver con una astucia de seducción o que Ruth se quería levantar en buen panameño a vos. Ella sí tenía instrucciones de Noemí de buscar un redentor para su familia, pero no eran los mecanismos, esos mecanismos carnales y diabólicos que usamos hoy muchas veces en nuestro mundo. No tiene nada que ver. Entonces, no se vaya por ahí y lo vamos a ver. Ruth 4 al 7. Y cuando él se acueste, le está diciendo Noemí a Ruth, notarás el lugar donde se acuesta. O sea, tienes que chequear antes que oscurezca
¿Dónde se acuesta vos? Porque después cuando oscurezca no lo vas a encontrar. No hay luz, no hay planta eléctrica, no hay paneles solares. Están en el medio del campo. No sé si ustedes han estado en el medio del campo en algún momento de su vida acampando. Yo sí. Y le aseguro que ahí no ve ni los pies míos, veía. Ni los pies míos. Entonces, cuando llega la noche uno tiene que estar ubicado en el espacio, en el lugar donde va a pasar la noche, porque si no se pierde. E irás y descubrirás sus pies. Descubrir sus pies. Y vamos a ver que eso es ley. No es que Ruth estaba ahí como queriendo coquetear con vos. Eso estaba dentro de la ley, lo vamos a ver. Y te acostarás allí, no con él, allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, al lugar de trabajo, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. ¿Del montón de qué? Del montón de la cosecha. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Entonces, para entender eso, vamos a Deuteronomio 25 al 9. Y dice, cuando hermanos habitaren juntos, que ya lo hemos leído en el capítulo 1 también, y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella, y habíamos visto que cuñado en el original era hermano y podía ser un familiar cercano. Y la tomare por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Miren esto, hermano, este detalle que va a venir después en el 3 y el 4. Si Ruth se casaba con alguien que podía redimir la herencia parental, el primer hijo era como si fuera hijo del esposo de Ruth, ya fallecido. Iba a llevar el apellido de él, o sea, de la familia de Elimelech, para poder hacer redimir la herencia que habían perdido por las circunstancias. Y los otros hijos, entonces, ya iban a ser con el apellido del que estaba vivo. Cosa rara, ¿no? Pero bueno, así era la ley allá. Cuando estemos en el cielo le preguntaremos a Dios por qué se le ocurrió eso. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar mi nombre en Israel, a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie. ¿Qué hizo Ruth? Le descubrió los pies. ¿Ya? Ahí vamos entendiendo, ahí va teniendo un poco de sentido las cosas. Y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así se ha hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y si pueden leer el Deuteronomio, todos esos capítulos alrededor van a tener todavía mucho más detalle, no lo podemos hacer por tiempo aquí. Ahí está en inglés un ratito. Hermanos, en pocas palabras, Ruth en ese momento lo que estaba aplicando una técnica legal para mandarle un mensaje a vos diciéndote, cásate conmigo, redímeme. No porque esté simpático ni nada de eso. Estaba aplicando la ley para poder conseguir la redención, no solamente de Ruth, sino de Noemí, porque vamos a ver que si Ruth tuviera un hijo de vos,
redimía también a Noemí. Y se decía que ese hijo también era hijo de Noemí, porque le daba continuidad a la herencia de la familia. Es impresionante, ¿no? Creo que esto no sucede mucho hoy en día. Ruth 8:9, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies, no con él, a sus pies. Entonces él le dijo, ¿quién eres? ¿Por qué le dijo eso si estaba a los pies? Porque no había luz, no se veía nada. Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Estaba aplicando la ley, estaba buscando la redención. Y vamos a ver que esa palabrita capa realmente no es así en el original y tiene mucha importancia. También aparece medianoche aquí, otra vez, escrito en la forma Jailaila y no Joshe. Noche que van a suceder cosas buenas. Capa en el original dice alas. Y en el original, el mismo alas que vimos en el capítulo 2. Vos le dijo a Ruth, y Jehová te abrace sobre sus alas. Le estaba bendiciendo. Y acá pasa lo mismo. ¿Por qué es importante esto? Porque de repente puede decir que vos agarró su capa y la apapuchó, pues le dio calorcito ahí como en el cine, ¿no? No fue eso lo que pasó. Vos le está diciendo las alas justamente de Jehová. Por eso son importantes esas cosas. Y por eso es importante porque a veces si no interpretamos mal las cosas. En otras palabras, cásate conmigo. Ya ahí vos se había dado cuenta de que Ruth estaba aplicando a la perfección la ley que regía al pueblo de Israel. Es importante el conocimiento, hermano. Nos abre muchas puertas. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Y vamos a ver lo íntegro de vos, para que se le quite cualquier mal pensamiento. Hija mía, no le está diciendo mi amor, ni nada, ningún piropo por ahí. Hija mía, es una palabra de fraternidad, de un amor filial. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo a buscar a los jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Por qué está diciendo eso ahí? Es que ella podía buscar cualquier esposo. No se olviden que entre vos y Ruth había una diferencia bastante especial de edad. Y no lo hizo por buscar la conveniencia de Ruth. ¿Por qué? Porque si Ruth se casaba con alguien que no era de la familia, ya no había redención por ningún lado. Se acababa todo para Noemí. Al ella, Ruth, buscar la redención a través de un parentesco con su familia de Elimelech, lo que estaba haciendo era dándole una herencia territorial a Noemí. Ella era la que se estaba beneficiando más que Ruth. Era Noemí, porque Ruth podía conseguir un esposo más nuevo con plata y iba a estar feliz, pero Noemí no. Noemí iba a quedar como una viuda desamparada si eso hubiera ocurrido, y más nunca hubiera podido redimir lo que había sido de su familia. Por eso son importantes. Ahora pues no temas, hija mía. Vos, le dice a Ruth, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Virtuosa. ¿Dónde escuchamos de mujer virtuosa? ¿En qué libro? En Proverbios. Pero Ruth está antes de Proverbios, ¿no? Pero vamos a ver algo interesante. Yo lo escribí, a mí me impresionó, yo no lo sabía, hermano. Lo estoy aprendiendo junto con ustedes. Primero, por orden de parentesco, y no está obligado, lo que vimos en Deuteronomio.
que solamente vos había otro pariente más cercano que tenía la primera chance de redimir antes que vos. Él lo sabía, no lo sabía Ruth y no sabía Noemí. Y la gracia de vos le permite ver la gracia de los demás. Qué bonito que vos dijo, esta es mi oportunidad. Si ellas no saben, voy a aprovechar, este pastelito es mío. Jovencita, virtuosa, trabajadora. ¿Qué más en esa época pedir? A pedir de boca estaba Ruth para vos. Sin embargo, la integridad, porque no olvidemos que vos era un hombre poderoso en el sentido de que era un hombre de Dios, que eso es lo principal, eso lo vimos la vez pasada. Él actúa conforme la ley a él lo obliga. Y él sabía que había un pariente que tenía derecho primero que él antes de poder hacer eso. El concepto de una mujer virtuosa viene de Proverbios 31, creo que versículo 12 me parece, o 10, ahí lo pueden verificar, cómo describe la mujer virtuosa. Entonces seguimos con el 12 y 13, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Bien por vos, fue honesto. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Claro, ya no se iba a poder ir de donde estaba, si era de noche todavía. Pero vos había actuado como un hombre de Dios tiene que actuar, en integridad a la palabra, apegado a la palabra. No se aprovechó de las circunstancias. Él pudo haber aprovechado con el poder que tenía, la situación que podía haberse aprovechado de las circunstancias de muchas formas y no lo hizo. Y aún de la forma más legal posible también podía haberlo hecho y no lo hizo. Él no manchó su testimonio. Vos quieres llevar las cosas en la estricta ley. Había otro pariente más cercano. Qué integridad. Lo puse yo para recordar siempre eso. Que es una cualidad muy importante en cualquier cristiano, la integridad. La integridad nos define muchas veces y nos da crédito frente a los demás. Me acuerdo que mi mamá, cuando yo iba a la tienda a hacerle los mandados con 6 años, 8 años, y llegaba con más plata del vuelto que de la necesaria, me lo mandaba a devolver. Una vez me quise quedar con la plata para comprarme unas galletas y mi mamá me hizo pasar la pena del mundo, me llevó de la mano frente al que atendía la tienda y me dice, usted le va a devolver el vuelto y le va a pedir perdón. Mas nunca me quedé con ganas de quedarme con ningún vuelto de nada, porque el que atendía se había equivocado, obviamente. Esa integridad es la que falta hoy. Hoy vemos muchas veces a las mamás y a los papás que el hijo encuentra $1 y nadie te vio, nadie te vio, guárdatelo. Y están viendo que el único hombre que vaya adelante es el único que está, al único que se le pudo haber caído, pero no son capaces de llamar a la persona para devolverle el $1. Y eso a veces lo transmitimos a nuestros hijos, el juega vivo. Que el Señor nos dé ese entendimiento para poder aplicar la integridad en todo momento. Que no seamos vencidos por la tentación, porque la integridad es vencida por la tentación cuando cedemos a ella. Viene disfrazada de una buena oportunidad, de algo noble y algo que, pues, yo lo encontré en el piso y yo me puedo justificar. Lo encontré en el piso y lo que es del piso es el que se lo encuentra. Pero si yo sé que ese $1 es de alguien en particular, no lo puedo quedar con él si soy íntegro. Y es importante la educación que tengamos con nuestra familia. Padres que se encuentran hoy, transmitamos los buenos valores a nuestros hijos. Eso es la mejor herencia que le podemos dar a ellos.
Que ellos no vean en nosotros el juega vivo, malicioso, que es muy común y muy justificado. Entonces yo te redimiré. Hoy lo resuelvo. Me encantó, porque el hombre no andaba tampoco con dobleces. El hombre no iba a dejar este asunto para la semana que viene. Él dijo, vamos a arreglar eso hoy. Buscamos a parientes cercanos y si él no da la talla o no quiere redimirte, hoy mismo resolvemos esto y yo mismo me hago responsable. Sin titubear, sin darle vuelta. No le salió a Ruth con un cuento chino. No, que vamos a ver, y bueno, tengo uno por ahí, pero después vamos a buscar otro. Y si no encontramos al final del camino, voy a pensarlo, a ver si yo te redimo. Fue pim, pam, pum, al grano. ¿Por qué? Porque es la pregunta, ¿no? Porque él era un hombre piadoso. Él era un hombre íntegro. Y un hombre que obedecía a Dios. Y él estaba entendiendo el mover de Dios desde el primer día de hace 3 meses atrás, cuando conoció a Ruth, trabajando sin cesar de sol a sol. Él estaba viendo el mover de Dios a través de ella. Y había entendido también la redención y la bendición que iba a ser, no para Ruth. Él ya estaba viendo que iba a ser de bendición para Noemí al final del camino. Mensaje para los solteros. ¿Cuántos solteros hay acá? Levanten la mano, levanten, no tengan miedo. Pon los ojos en un cónyuge piadoso. Como cristianos nos toca. Yo sé que a veces una buena fachada puede vender, pero los que estamos casados sabemos que esa fachada se deteriora con el tiempo y no es lo que sustenta una relación. Lo que sustenta una relación es la hermosura del interior, aunque suene muy cursi, pero es así. Lo que va a sustentar un hogar es futuros maridos y futuras esposas. Lo que sustenta un hogar es las maravillas que hay dentro de la persona. La mujer puede toda la vida arreglarse y cuidarse y está muy bien, y eso debe ser así. Pero le aseguro que si no hay belleza en su interior, eso no funciona. Está comprobado. Lo que sustenta un matrimonio y hace fuerte una familia son los valores, es lo que tenemos adentro. La integridad, el buscar a Dios como cristiano, el varón y la mujer que busca a Dios se va a ahorrar mucho dolor de cabeza. Los matrimonios que andamos tratando de ir en la obediencia de Dios, nos vamos a ahorrar mucho dolor de cabeza. Los dolores de cabeza que el mundo te ofrece, los dolores de cabeza que el mundo te promueve, que tienes que revisar el celular a tu esposa o a tu esposo porque siempre va a estar pensando mal. Un mensaje para los jóvenes: tómense su tiempo, no se apuren, no se casen apurados, pero busquen de Dios primero. Busquen de Dios y Él le va a poner enfrente suyo la persona indicada que Él tiene para ustedes, no la que ustedes quieren, la que Dios tiene para ustedes. Ese es el paso número 1 si quieren tener éxito en su matrimonio. Para más consejos, después. Ruth 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó hasta que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Es que aparezca el sol, la luz del día, porque es oscuro, no se pueden ver nadie, no se puede reconocer a nadie ahí. Porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. O sea, él estaba cuidando la reputación de Ruth. Miren qué belleza. Él estaba cuidando la reputación de Ruth. ¿Por qué? Porque los mal pensados la hubieran visto ahí, y como son mal pensados, hubieran dicho otras cosas y hubieran deteriorado una
impecable testimonio de Ruth. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo a ella, él midió 6 medidas de cebada, se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo con aquel varón le había acontecido. Le echó todo el cuento completo Ruth a Noemí, detalle por detalle. Y el gesto de voz es que él, cuando puso todos esos manojos arriba de ella, porque imagino que esos manojos eran 6 manojos, y Ruth iba así, o arrastrándolo con no sé, con algo, no sé, pero se lo iba llevando una buena cantidad de cebada y de trigo. Estaba bendiciendo a Noemí, porque él sabía que Ruth estaba trabajando para ella, para el sustento de ambas. Y que no hubiera preocupación, pero le estaba mandando un mensaje indirecto a Noemí, en código. Aquí este libro está lleno de códigos. El mensaje que le estaba mandando a Noemí, vos, dándole tremendo regalo, era diciéndole, Noemí, no te preocupes, que yo me voy a encargar. Ese es el mensaje que estaba recibiendo Noemí. Es cuando una muchacha recibe un buen regalo. ¿Qué mensaje está recibiendo? Que hay alguien que está enamorada de ella, que le está cayendo bien, ¿verdad? Así es lo que estaba pasando. Le estaba mandando el mensaje a Noemí, tranquila, tranquila que yo voy a resolver esto. Vos estaba protegiendo a Ruth, ya lo mencioné, vos estaba protegiendo también a Noemí. Mensaje implícito, Dios está usando a vos para llenarla de nuevo, y Noemí está entendiendo. Noemí ya al ver a Ruth con ese regalote, ya ella está haciendo así, me están saliendo bien las cosas aplicando la ley de Dios. Me salió bien el tiro, porque también podía haberle salido mal. La estrategia que estableció Noemí a través de Ruth estaba siendo aprobada por Dios. Es como cuando te declaras a alguien, puedes decir que sí o puedes decir que no. Si dices que no, se daña todo. Si dices que sí, te llenas de vida para continuar. Así mismo. Y terminamos, mis hermanos, diciendo que Jesús dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Ya, no estoy inventando nada, no son mis suposiciones mías. Le estaba mandando un mensaje a Noemí. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Tranquila, espérate, hija mía. Ya está todo hecho lo que teníamos que hacer de parte nuestra, está diciendo. Ahora vamos a esperar en Dios que actúe o siga actuando a través de ese hombre obediente, poderoso, llamado vos. Y aquí termina el capítulo 3. El capítulo 4 para el próximo domingo. Espera, hija mía. Nosotros vamos a tener que esperar hasta el domingo para ver el desenlace de esta historia de dolor y de amor, de redención. Porque lo que vamos a ver en el capítulo 4 es el amor perfecto de la redención en su máxima expresión. Vamos a ver quién redimió a Ruth. Si fue el pariente primero que había en la lista o fue vos. Ahora, si usted quiere adelantarse, lo puede leer, no hay problema. Ya viene desayunado el domingo. Saqué unas ideas para compartir con ustedes que dice, a pesar de nuestras malas decisiones, Dios lleva a cabo su plan. Habíamos visto que la familia de Elimelec con Noemí iniciaron mal desde el momento que se habían ido de Belén. Lo habíamos explicado el porqué.
Y eso llevó a muchas consecuencias. El problema es, hermano, que a veces, si bien nosotros podemos errar, cometer errores, eso no implica que no tengamos consecuencias de ellos. Y no le echemos la culpa a Dios. Dios nos va a perdonar, sí, perfecto. Dios tiene misericordia, sí, amor, todo. Pero a veces nuestra mala cabeza, nuestra desobediencia, también puede traer consecuencias. A veces no pasa nada, a veces sí. A veces son consecuencias de un día, a veces son consecuencias para toda la vida, como sea, pero son consecuencias que uno tiene que asumir. Entonces, lo inteligente en este asunto es tratar de obedecer a Dios lo más que podamos y no expongamos nuestra vida a las consecuencias de nuestra locura. Sometamos nuestros pensamientos, sometamos nuestras ideas, nuestros procedimientos a la voluntad de Dios. El Espíritu Redentor debe manifestarse en nosotros a través de la misericordia y el amor hacia los demás. Ruth aquí no estaba peleando por ella. Ruth no estaba exponiéndose por ella. No vayamos a pensar eso. Ruth podía haber resuelto su situación así, ¿ve? Desde que llegó, buscando un esposo a su conveniencia. Sin embargo, eso no fue así. Porque ella aceptó hacer todo esto que era un poco raro para ella. Era por el amor que le tenía a Noemí. El amor que le tenía a su esposo difunto también. Porque lo que iba a lograr era perpetuar el apellido de su esposo. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Entonces, ella no estaba realmente aquí haciendo acción y actuando de esta manera para ella. Era para los demás. Estaba haciendo de bendición para todos los demás. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Yo aprendí en algún momento de mi vida que cuando tengo un problema, trato de no concentrarme en mi problema. Trato de ayudar a otros con sus problemas. Y me ha resultado. Me olvido del mío y ayudo a otros. Porque la naturaleza nos lleva a que, yo tengo un problema y es mío, no me moleste, no me pidan nada, que yo no, si no puedo con el mío, menos con el tuyo. Así que no me molesten. No, que préstame $100. No, si yo tengo $10,000 en deudas, ¿qué te voy a prestar $100? No me molestes que yo no tengo para ayudarte. Pero de repente sí, no puedo arreglar mi problema, pero de repente puedo darle $100 y resolver y hacer feliz a otro. Y yo sé que el que lo haga así, de esa manera, Dios va a resolver el problema. No la persona que le prestó, no espere nada de la persona que ayudó. No espere que él le venga agradecido a hacer bendición, no. El Señor nos va a bendecir cuando bendecimos a otro de la manera que a él le da la gana. De la manera misteriosa y en sobreabundancia que él se le ocurra en ese momento. Pero sí, yo tengo la experiencia que las veces que he practicado eso he sido de bendición. Dios me bendijo. Por eso se los comento hoy y se los comparto. Cuando tengan un problema, no se concentren en su problema. Sigan adelante y ayuden a otros, bendigan a otros. Porque esa prueba Dios la tiene control. Nos cuesta entender eso, nos cuesta entender que Dios tiene control de la prueba. Eso es horrible, como somos de cabeza dura. Pero llega un momento que tenemos que entender que es así o así. Y eso es lo que yo estoy proponiendo en mi vida, que cuando llegue un problema es así o así, ni siquiera me lo pongo a pensar ya a dar vuelta. Porque he perdido mucho tiempo de mi vida desgastándome pensando en mis problemas. Y problemas vamos a tener prácticamente a diario. Entonces aprendí a sacármelos de encima de una manera sencilla, concentrándome en bendecir a otros. ¿Sientes la urgencia de actuar cuando se trata de los asuntos de Dios? Como hizo vos.
Vos estaba viendo que era de Dios lo que tenía que hacer. Por eso es que dijo, hoy resolvemos eso. Y así nosotros deberíamos actuar. Cuando vemos algo que tenemos que hacer para Dios, hagámoslo diligentemente y rápidamente. ¿Cuál es tu reputación? Es la pregunta del millón. Y eso cada uno lo va a responder para sí mismo. Yo me lo pregunto también. Yo quiero tener la reputación de vos. Al verlo ahí en la palabra, quisiera yo llegar a esa estatura, ¿no? Obviamente quiero llegar a la estatura de Cristo y vos es una simbología con la estatura de Cristo. Un hombre íntegro, un hombre que quería bendecir a otros. Y es una simbología de Cristo porque Él va a redimir, va a ser el redentor de una familia. Así como Cristo fue con nosotros. Cristo se hizo hombre, fue para redimirnos del pecado, tener una oportunidad para que la herencia que habíamos perdido con el pecado original volviera a la humanidad. La humanidad estaba desahuciada de cualquier herencia en los cielos desde el pecado original, hasta que vino el Señor. Y Él pudo validar que todo aquel que en Él crea otra vez reciba esa herencia que es la vida eterna. No, que no sea por gusto, que esta redención del Señor Jesucristo sea por gusto en nuestras vidas y que podamos proyectar esa reputación en otros también. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra, gracias por este capítulo que pudimos compartir hoy. Que podamos aprender, Señor, de Él y aplicarlo en nuestras vidas. Pero sobre todo el amor y la bendición para con otros. Que podamos tener presente, Señor, que apliquemos lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, por el consuelo maravilloso del Espíritu Santo en nuestras vidas, el cual nos guía y nos sostiene en esta vida terrenal. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Y bendice a todas las familias en esta iglesia, Señor. Bendice a cada una de nuestras familias, Padre. Bendícelas con tu unción, con tu poder, con tu espíritu, Señor. Y cualquier familia que esté pasando problemas en este momento, te pido por ella, Señor. Que tú estés resolviendo sus problemas en este momento. En primer lugar, que te puedan buscar a ti, ver tu rostro, Señor, a través de tu palabra y entender que tú eres el que puede ayudarlos, el que puede redimir su situación, Señor. Padre, gracias, Señor. Desde ya te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén.